Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, hizo algunos comentarios públicos hoy para dar la visión rusa de cómo creen que están las cosas y en el proceso de hacerlo mencionó en varias ocasiones lo que Estados Unidos está haciendo. Aquí está hablando de los informes que salieron ayer que indican que Steve Witkoff y Jared Kushner se están preparando de nuevo para viajar a Moscú y conversar sobre lo que haya ocurrido en París hace aproximadamente una semana. Esto es lo que dijo. Putin siempre está dispuesto a mantener un diálogo serio. En todas las reuniones previas que tuvimos con el enviado especial, el señor Witkoff y el señor Kushner se unieron a la conversación. Estas fueron conversaciones muy serias cuyo objetivo principal era abordar las causas fundamentales de la crisis en Ucrania y para poder resolver estas causas de raíz, porque sin hacerlo no podremos alcanzar una paz duradera. Ahora, tuve que revisar la fecha de ese video con mucha atención porque dice, el 20 es a 2026, pero yo pensé, espera, ¿es 2021? ¿Es 2022? ¿Fue el año pasado? Es difícil decirlo porque él siempre dice lo mismo. Rusia dice, puedes hablar todo lo que quieras, pero si hablas de ceses al fuego, si hablas de cualquier tipo de garantías de seguridad, eso va directo a nuestro problema, las causas raíz, y hasta que no hables de las causas raíz, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Qué dices tú? Pienso que él tiene toda la razón, sin duda alguna, y como ya he manifestado en muchísimas ocasiones, considero que todo este supuesto proceso diplomático no es más que una farsa. Yo creo que los rusos están de acuerdo con esto porque quieren demostrar al resto del mundo, que son razonables, que están interesados en la diplomacia y además creo que quieren hacer todo lo posible para mantener unas relaciones decentes con el presidente Trump. Así que juegan el juego. Se reúnen con Witkoff y Kushner, pero todo esto es una colosal pérdida de tiempo porque las demandas de los rusos son innegociables y nosotros no estamos dispuestos, nosotros, es decir, los Estados Unidos, los europeos y los ucranianos, a aceptar las demandas de Rusia. Así que este asunto, como bien sabemos, se va a decidir en el campo de batalla, tal como lo hemos repetido en incontables ocasiones. Y entonces la gran pregunta ahora será, ¿hacia dónde se dirigirá todo este asunto? Y quiero abordar un punto adicional que Lavrov expresó allí porque se refirió a varias de las cuestiones más específicas. Él insiste en regresar a toda esta discusión sobre la situación de origen, pero también declara, miren, ustedes continúan hablando de temas que nosotros ya hemos resuelto y ni siquiera están dispuestos a considerar debatir. Cuando están hablando de un alto el fuego y todo lo demás lo consideran secundario, ¿por qué razón están haciendo eso? Ellos lo que quieren es simplemente ganar tiempo para poder apoyar al régimen de Kiev, para mantener al régimen de Kiev en el poder. Quieren mantener el régimen nazi que lleva a cabo obedientemente la voluntad de la de Bruselas, de la Unión Europea, la voluntad de la OTAN. ¿Y qué puedes interpretar de todo esto? Quiero decir, la verdad es que suena como un disco rayado, pero esa es la postura que mantienen. ¿Y qué va a significar eso diplomáticamente, especialmente con Kushner y Witkoff llegando al parecer esta semana? Bueno, Dani, creo que la cuestión fundamental aquí es lo que está sucediendo dentro de Ucrania. Lo que está sucediendo en el campo de batalla. Esto es algo fundamental y creo que los ucranianos se encuentran en una situación muy complicada y ahora están empezando a manifestarlo públicamente. La verdad es que me quedé bastante impactado por lo que se informó en el Kiev Independent esta mañana. Este es un periódico que yo sigo a diario precisamente para tener una buena idea de lo que están pensando los ucranianos. Y el nuevo ministro de Defensa de Ucrania ha declarado que 2 millones de ciudadanos ucranianos están evadiendo la movilización militar. Pausa. Y que 200,000 soldados ucranianos están clasificados como ausentes sin permiso. Pausa. Es decir, desertores. Pausa. Quiero que se detengan un momento y piensen profundamente en lo que estas cifras realmente significan. Este es un país que tiene un problema enorme en el frente, ya que no cuenta con suficientes soldados en comparación con la cantidad de efectivos del lado ruso. Hay una crisis de personal y aquí tenemos al ministro de Defensa diciendo que 2 millones de personas están evadiendo la movilización y hablando.
Y por cierto, ellos hablan de que él dijo que 200,000 estaban ausentes sin permiso. Hay otros 300,000 en una categoría ligeramente diferente, pero básicamente 500,000 o se han ido o han desertado por completo. Estamos hablando de 500,000 de personas, además de las bajas en combate. ¿Qué significa eso en el campo de batalla? Bueno, significa que vas a perder. La única pregunta interesante es ¿cuánto tiempo lleva? Y creo que todos nosotros hemos estado algo sorprendidos por la tenacidad con la que el hecho de que los ucranianos hayan continuado luchando, a pesar de todas estas pérdidas sufridas y a pesar de toda esta gente que está ausente sin permiso o que ha desertado, es algo que realmente resulta bastante notable. Pero yo creo que la suerte ya está completamente echada en este momento. Y además no querrás subestimar el hecho de que 2 millones de personas están evadiendo la movilización. Esa es una cantidad enorme de gente. Y hay un gran número de hombres jóvenes que han abandonado el país. Así que simplemente no tienen el personal. Pero lo que queremos añadir a eso es el hecho de que la campaña de bombardeos rusos en Ucrania realmente está empezando a destruir la red eléctrica, el sistema energético en Ucrania. Y hace aproximadamente una semana, el alcalde de Kiev animó a la gente a abandonar la ciudad. Esto es bastante notable. Es la ciudad más grande de Ucrania y, por supuesto, su capital. Y los rusos han devastado de manera tan exhaustiva la infraestructura del sistema de energía eléctrica en la ciudad de Kiev y en todas sus zonas aledañas, que el propio alcalde está pidiéndole a toda la población que abandone el lugar. Y es importante señalar que esta no es la única gran ciudad en la que esta situación se está presentando. Y de nuevo, volviendo al Kiev Independent, hay otro artículo en ese periódico hoy que dice que como resultado de lo que está sucediendo con la red eléctrica, el número de intercepciones de misiles rusos entrantes ha disminuido significativamente. Como tú y yo bien sabemos, la tasa de intercepción ya era de por sí muy, muy baja. Y aquí tenemos al Kiev Independent informando que está disminuyendo todavía más. Esta es una situación catastrófica. Y a eso podríamos añadir que la semana pasada hubo un gran artículo que hablaba de la espiral de muerte demográfica en la que está Ucrania. Es decir, dejemos de lado lo que está pasando en el campo de batalla. Dejemos de lado lo que está pasando con la red eléctrica. La devastación demográfica que se está produciendo a causa de esta guerra y también por otros factores, por supuesto. Es que revuelve el estómago. Es verdaderamente terrible lo que les está ocurriendo a los ucranianos. Así que podrán continuar luchando por un tiempo más, pero el resultado final inevitable es que perderán la guerra. Y cuando, ¿qué le dice, profesor, a quienes dicen, bien, pues sí, si Ucrania se está deshaciendo así, si su red eléctrica se está viniendo abajo y bla, 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 pero Rusia apenas logra avanzar, están ganando pulgadas, no pies, no metros, como Kellogg. Keith Kellogg dijo en una entrevista de salida hace una semana o así, burlándose del lado ruso. Bueno, si están tan débiles por el lado ucraniano, ¿por qué los rusos no han avanzado? ¿Cómo respondes a eso? Bueno, yo quisiera hacer 2 observaciones, Dani. El primer punto es que esto es, en última instancia, una guerra de desgaste. Conquistar territorio importa. No quiero, restarle importancia a ese hecho básico, pero en última instancia, la proporción de bajas es lo que más importa aquí. Y si uno considera esta guerra en términos de una guerra de desgaste, resulta bastante evidente que los rusos están muy cerca de alcanzar la victoria y que los ucranianos van a padecer una derrota absolutamente devastadora. Eso es lo que realmente importa. Ahora bien, el segundo punto es que en cuanto a la conquista de territorio, los rusos están en pleno movimiento. No cabe duda de que avanzan lentamente y se están moviendo de forma especialmente pausada en algunos lugares hoy, debido a las condiciones climáticas. Pero si observas lo que está ocurriendo en la región de Zaporizhia, los rusos están arrollando por completo a los ucranianos. Y es solo cuestión de tiempo antes de que Rusia conquiste todo el Donbass, toda Zaporizhia, y luego creo empezarán a avanzar hacia zonas como Kharkov y Odessa, pero conquistarán mucho más territorio, lo harán lentamente. Ahora el problema aquí en Occidente, como bien saben, es que existe una campaña masiva
de desinformación en marcha que hace todo lo posible para presentar a los rusos bajo una luz negativa, para argumentar que su economía se está colapsando y que están perdiendo un número catastrófico de soldados en las líneas del frente. Y que en efecto a los ucranianos les está yendo sorprendentemente bien. Esa es la historia que se escucha todo el tiempo. Pero esto es desinformación. Eso simplemente no es cierto. Son el mismo tipo de historias que escuchamos acerca de Irán y que escuchamos acerca de Venezuela. No se puede creer absolutamente nada de lo que los medios de comunicación tradicionales y el gobierno afirman sobre Irán o sobre Venezuela o acerca de lo que está ocurriendo en los campos de batalla en Ucrania, porque existe un claro incentivo para fabricar y difundir todas estas narrativas que en conjunto constituyen una gigantesca campaña de desinformación. Pero creo que para la gente que observa de cerca, lo que está sucediendo, en estos tres casos, Venezuela, Irán, y Ucrania, se darán cuenta de que los hechos reales cuentan una historia muy diferente, a la que la campaña de desinformación intenta presentar. Sí, y esa desinformación puede durar un tiempo y luego se manifiesta de maneras que van a ser bastante desagradables para nosotros. Llegaremos a eso en un segundo. Otra cosa a la que quiero volver es lo que Lavrov dijo hoy, porque mencionó el lado estadounidense de esto. Nos centramos mucho en el lado europeo y en lo que ocurre en Ucrania, no en el campo de batalla. El presidente Trump siempre ha liderado el camino diciendo que, oigan, escuchen, saben, quiero un acuerdo, quiero terminar con esto y la gente está muriendo y todo ese tipo de cosas. Pero luego algo pasó con Lindsey Graham aquí recientemente con una legislación que podría salir esta semana y que parece querer ponerle un obstáculo a eso de nuestro lado. Lavrov, explique. Cuando se trata de Rusia, está el senador Lindsey Graham, él está en la lista rusa relevante y recientemente ha estado bastante activo. Ha estado promoviendo la iniciativa de aranceles del 500% con todos los países que comercian con Rusia. Naturalmente, puedes sonreír al respecto, puedes enojarte por eso. Ustedes pueden rechazar eso, pero yo personalmente creo que simplemente debemos continuar trabajando y poniendo en práctica los acuerdos que mantenemos con Irán, así como aquellos que Rusia sostiene con todos sus socios comerciales y económicos. Disculpa por eso. Entonces, me parece que Rusia está diciendo, sí, sabes, podemos reírnos de esto, podemos llorar por esto. Es lo que Occidente en general ha estado haciendo con las sanciones realmente desde el principio. Pero aquí está Lindsey Graham presumiendo de nuevo aranceles del 500% a cualquiera que haga negocios con Rusia. Eso va a marcar la diferencia. ¿Qué dices? Yo creo que esto es una tontería. Es decir, Lindsey Graham atrae mucha atención en programas como el tuyo y en otros también, porque él dice cosas escandalosas y proporciona entretenimiento para todos. Pero la verdadera pregunta es si Lindsey Graham está presentando argumentos o proponiendo políticas que realmente vayan a ser implementadas por el presidente Trump. ¿Acaso importa a él de verdad al final? Y la respuesta es no. Él importa para fines de entretenimiento, ¿verdad? Es sumamente entretenido, ¿no? Y por supuesto, por eso recibe tanta cobertura. Y para un político, la cobertura realmente importa. Pero la pregunta que debes hacerte es si crees que esas propuestas que él está presentando serán implementadas por el presidente Trump. Y creo que la respuesta es no. Es bastante evidente que el presidente Trump ya no tiene un gran interés en Ucrania. Y en la medida en que sí le queda algún interés, lo que busca es que sean los europeos quienes asuman la mayor parte del esfuerzo y el trabajo pesado en relación con Ucrania. Lo último que él desea es involucrarse en un conflicto de gran envergadura con los rusos en este preciso momento. Ya tiene las manos bastante ocupadas con Venezuela, Groenlandia e Irán, y no va a imponer más sanciones a Rusia ni a los países que comercian con Rusia. De hecho, si observas lo que están haciendo con India, están intentando reparar las relaciones con India. Están intentando tener negociaciones comerciales ahora porque la administración Trump ha arruinado tan completamente nuestras relaciones con India debido a los aranceles. Y esos aranceles se impusieron por el hecho de que India estaba comerciando con Rusia. Entonces, ¿de verdad quieres imponer aranceles del 500% a la India ahora porque continúa importando petróleo y armamento rusos? No creo que ninguna persona con un coeficiente intelectual de 3 cifras estaría interesada en hacer algo así.
Entonces creo que Lindsey Graham es, de nuevo, es entretenido, pero no mucho más. Sí, no creo que nadie con un CI de 2 dígitos estaría interesado en hacer eso. Pero de todos modos, yo quiero, sabes, no podemos, tú mencionaste el tema de Groenlandia, realmente no podemos hablar de la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y de lo que se está intentando lograr con ella sin sacar ese tema a colación. Ahora, la semana pasada hubo una gran reunión en París, la coalición de los dispuestos, garantías de seguridad y todo este revuelo, lo cual, de nuevo, prácticamente hablando, no resultó en absolutamente nada. Pero uno de los problemas que surgió fue Groenlandia, porque, por ejemplo, Keir Starmer y Macron están tratando de priorizar que Trump se sume a la cuestión de Rusia-Ucrania y les preocupa la situación con Groenlandia y están buscando una forma de estar un poco embarazados, pero no del todo. ¿Cómo puede Europa manejar esta situación con Groenlandia? Porque está empezando a ponerse bastante seria. Bueno, creo que está bastante claro que nosotros, es decir, Estados Unidos, vamos a tomar Groenlandia. Quiero decir, espero que eso no ocurra. No creo que sea necesario desde un punto de vista estratégico o económico, pero creo que está bastante claro que lo vamos a hacer. Trump ha dejado claras sus opiniones al respecto. Él habría preferido adquirirlo mediante una compra en lugar de apoderarse de él por la fuerza militar, pero de todos modos y a pesar de todo, él lo va a tomar. Esto va a tener, en mi opinión, consecuencias absolutamente devastadoras para la alianza, porque Groenlandia, de hecho, pertenece a la OTAN. Así que en un sentido verdaderamente importante, esto representa un ataque directo contra un aliado de la OTAN, si lo analizamos con detenimiento. Disculpen, si llegáramos a emplear la fuerza militar para apoderarnos de Groenlandia, estaríamos ante la situación de que un país miembro de la OTAN atacaría a otro país miembro de la OTAN. Y no es sorprendente que el líder de Dinamarca haya dicho explícitamente que esto sería el fin de la OTAN si Estados Unidos tomara Groenlandia por la fuerza. Bueno, y permítame preguntarle eso, porque la noticia justo antes de que saliéramos al aire aquí fue que Dinamarca está desplegando un comando avanzado en Groenlandia con la expectativa de un gran contingente del ejército siguiéndole y además aviones de la Real Fuerza Aérea. ¿Qué pasaría? Es decir, podemos hablar de si ocurrirá o no, pero ¿qué crees que sucedería si Trump cumple su deseo y realmente intenta ocupar Groenlandia por la fuerza, pero hay un contingente danés allí? ¿Qué diablos pasaría si hubiera un choque real entre Dinamarca y los Estados Unidos? ¿Crees que eso es siquiera posible? Bueno, es difícil de imaginar, pero están ocurriendo tantas cosas hoy que una vez dije que eran difíciles de imaginar, que es posible que terminemos disparando contra los daneses o contra el ejército danés en un intento o en el proceso de tomar el control de Groenlandia. Creo que es muy poco probable, pero sin embargo es un resultado bastante plausible. El argumento que mucha gente esgrime y que en mi opinión es bastante cierto, es que la razón principal por la que los daneses están desplegando fuerzas militares en Groenlandia y por la que otros países europeos están considerando hacer lo mismo no es en absoluto para defenderse de un posible ataque americano, sino más bien para demostrar a los Estados Unidos que tanto Dinamarca como los países europeos en general y la OTAN están firmemente comprometidos con la defensa de Groenlandia. Y, por lo tanto, Estados Unidos no tiene la necesidad de tomar el control de Groenlandia. Estados Unidos puede confiar plenamente en sus aliados europeos para defender Groenlandia. Todo lo que diría al respecto es que el presidente Trump ha dejado muy claro que quiere Groenlandia y que es insaciable en su deseo. Así que no creo que eso vaya a funcionar. Pero si al final terminan con fuerzas danesas en Groenlandia, entonces surge la pregunta, ¿qué pasará cuando tomemos el país o cuando tomemos Groenlandia? ¿Sabes? ¿Qué se supone que hacen esas fuerzas danesas? ¿Qué hacemos nosotros en una situación así? Y la verdad, me cuesta mucho creer que las fuerzas danesas fueran a luchar contra nosotros. Y también me resulta difícil creer, aunque no estoy del todo seguro al afirmar esto, que Trump, ya sabes, enviaría al ejército estadounidense a un conflicto directo con esas fuerzas danesas. En otras palabras, él buscaría una confrontación o un enfrentamiento con esas fuerzas danesas. Mi suposición sería, y es solo mi suposición personal, que tanto los daneses como los estadounidenses harían todo lo que estuviera a su alcance para evitar un conflicto directo.
Bueno, ciertamente es de esperar que así sea, pero déjame hacerte otra pregunta. Digamos de que eso sucede, que nosotros, que no hay disparos y que simplemente lo ocupamos por lo que sea y ellos terminan rindiéndose o cualquier versión de eso. Pero la cuestión es que terminamos diciendo, no, Groenlandia ahora es nuestra. Hay un proyecto de ley en el Pleno de la Cámara ahora mismo para anexar, increíble, anexar Groenlandia. Veremos a dónde va eso, pero eso está en el Pleno ahora mismo. Pero mi pregunta para ti es esta. Si de alguna manera simplemente tomamos Groenlandia, ¿la OTAN sobrevive a esto con el tiempo o es como la primera semilla que germina y simplemente destroza la OTAN? Porque tienen que decir que ya no son ni siquiera socios menores, ahora son simplemente sirvientes de Estados Unidos. ¿Y seguirán haciendo eso? Creo que desde un punto de vista de jure o legal no sería el fin de la OTAN. Creo que la OTAN seguiría existiendo solo de nombre. De facto, creo que esto sería un golpe mortal para la OTAN. Quiero decir, tendrías que vincular lo que está sucediendo con respecto a Groenlandia con todo el otro daño que se le ha infligido a la OTAN. En gran medida como consecuencia de la guerra en Ucrania. Y cuando consideras eso, te das cuenta de que la OTAN ya está dejando a Groenlandia de lado. La OTAN ya se encuentra en serios aprietos. ¿Los líderes europeos? Entienden perfectamente que Trump no siente más que desprecio por ellos. Comprenden que él quiere que ellos asuman la carga de Ucrania. Y además entienden que él quiere reducir drásticamente la huella militar estadounidense en Europa. Así que entienden que la alianza ya está en serios problemas. Y luego, si a eso le añades, Dani, y esto no puede subestimarse, que la guerra se perderá en Ucrania, como ya habíamos hablado. Eso significa que la OTAN va a perder en Ucrania, y eso tendrá consecuencias devastadoras para la alianza. Así que sumen estas tres cosas: Groenlandia, el hecho de que vamos a perder en Ucrania, y el hecho de que ha habido todo tipo de problemas entre los Estados Unidos y sus aliados europeos, y verán que el futuro de la OTAN, desde un punto de vista de facto, es, en el mejor de los casos, sombrío. Bueno, es difícil discutir eso y para mí casi parece que la única pregunta es cuándo llegará a su fin o cuándo alcanzará su fin y no si a mí me cuesta ver. Quiero decir, Trump todavía tiene 3 años más en el cargo si sobrevive tanto tiempo y quién sabe si lo hará o no, pero eso es lo que está en el calendario ahora mismo y no me parece que vaya a cambiar de opinión pronto. Mencionaste a mucha gente. Me has quitado las palabras de la boca, Dani. A él todavía le quedan 3 años más. Sí, lo sé. Y más que solo, si fuera solo eso, entonces tendríamos muchas preocupaciones sobre lo que está pasando en Europa y con Rusia y Groenlandia y todo eso. Desafortunadamente, eso no es todo lo que nos preocupa. Mencionaste hace un minuto lo de Venezuela. Podríamos dedicar un programa entero a eso. De hecho, voy a dejar eso de lado por ahora, pero no podemos avanzar sin hablar de la situación iraní. Literalmente podríamos estar al borde, posiblemente incluso esta noche o en 1 o 2 días, podríamos empezar a ver más acción militar contra Irán. Muchas señales se están manifestando. Voy a hablar de eso en un momento. Pero antes que nada, empecemos con lo que dijo el presidente Trump, porque él ha establecido como una línea roja que el régimen iraní cause víctimas entre su propia gente, entre los manifestantes. Miren esto. Irán está en mi mente cuando veo el tipo de muertes que están ocurriendo allí. Eso es lo que pensamos. Así que vamos a conseguir algunos números precisos. Los tendré en unos 20 minutos. Obtendremos datos precisos sobre lo que está pasando con la matanza. La matanza parece ser significativa, pero aún no lo sabemos con certeza. Lo sabré en 20 minutos, así que... Sobre santuario, señor. Y actuaremos conforme. De Ciudad Santuario.